La verdad que creo que esta conversación llega en un muy buen momento. Yo recién recordaba que el año pasado habíamos tenido, por invitación de FUCREA, a Santiago Blinkis, hablando sobre inteligencia artificial, interactuando con ustedes. Y me acuerdo que Santiago hizo una pregunta y que me encantaría volver a repetirla, que es: ¿cuántos de ustedes hoy usan ChatGPT o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial generativa? Bueno, por lo que veo del paneo, muchos más que los que habían el año pasado. Así que qué bueno que hoy estamos volviendo a hablar sobre este tema. Y esta conversación yo creo que llega en un momento bastante especial. En primer lugar, desde el BID, en el mes de enero, lanzamos lo que es nuestro marco de acción vinculado a la inteligencia artificial, y donde hay una fuerte apuesta para que los sectores productivos de la región o los sectores industriales de la región puedan alcanzar los niveles de productividad que tienen hoy los líderes mundiales. Creemos que la inteligencia artificial puede ser uno de los caminos. En segundo lugar, porque, y si lo hemos visto estas últimas semanas, ¿no?, con este nuevo fenómeno de DeepSeek, cómo se ha ido acelerando los cambios en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y todo este maremoto que ha causado DeepSeek. Y en tercer lugar, porque estamos en Uruguay, estamos en un proceso de transición hacia un nuevo gobierno, y siempre es bueno poder poner foco y conversar con distintos actores que vienen desde distintos lugares sobre qué piensan sobre este tipo de tecnologías y cómo cada uno desde el lugar que ocupa podemos contribuir a generar una agenda que siga posicionando a Uruguay, sobre todo el sector agropecuario uruguayo, como un lugar innovador. Así que, sin más preámbulos, recién, la verdad que muy encantadas con la presentación de Silvia, ¿no? Y vemos cómo, de alguna manera, las tecnologías emergentes, cerrabas así tu charla, Silvia, diciendo que las tecnologías emergentes pueden ser la solución a muchos problemas complejos que hoy enfrenta el sector agropecuario. Pero también, un poquito antes, hablabas sobre tratar de reducir las brechas entre los grandes productores y los productores familiares, ¿no? O sea, tratar de que esas brechas no se amplíen. Y acá hago una pregunta para Elian. Compartimos ambas la misma preocupación, que es cómo podemos hacer para democratizar el acceso a la inteligencia artificial, ¿no? Que la inteligencia artificial no termine generando más brechas entre los más grandes o los que tienen más capacidades o más capacidad de acceso y los más pequeños, ¿no? Entonces, me gustaría arrancar preguntando qué estrategias recomendarías para asegurar que estas soluciones sean accesibles y beneficiosas para los productores de todos los tamaños. Tranquila pregunta, gracias Ana por empezar el panel. Bueno, un gusto estar acá, un gusto estar acá. Además, no es mi environment usual, siempre estoy en el mundo tech, así que nada, encantada de poder hablarle a otro público y encontrar soluciones para otro público. Como decía Ana, yo soy la directora del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Microsoft en Uruguay. Una de las soluciones para achicar las brechas es la experimentación. Y cómo logramos que las personas y las empresas tengan la capacidad de experimentar con las nuevas tecnologías. Eso para las empresas muchas veces es caro. ¿Y cómo logramos que no sea caro? Bueno, haciendo iniciativas como este laboratorio de Microsoft en Uruguay, que permite que las empresas vengan a prototipar casos de inteligencia artificial al laboratorio sin tener costos asociados a aprender cómo usar las tecnologías, pero también sin costos asociados a la infraestructura, que como ustedes saben, la infra de IA es cara. Entonces, este tipo de iniciativas que lidera el Estado de Uruguay y que opera Microsoft, permite que empresas de todo tipo, desde startups hasta megacorporaciones, vengan al laboratorio y
con su dataset, o sea, con su set de datos, puedan trabajar en uno o varios de casos de uso de vuestro negocio, donde ustedes encuentren ineficiencias. Puede ser procesos administrativos, procesos financieros, procesos que tengan que ver con la producción, procesos que tengan que ver con la logística, todo tipo de procesos donde ustedes visualicen ineficiencias y vengan a trabajarlo en el laboratorio. Nosotros lo que hacemos es, ponemos nuestros ingenieros de soluciones, los juntamos con los desarrolladores de la empresa y trabajan una semana en conjunto, algo así como 25 horas de desarrollo, donde lo que logramos hacer es, de alguna manera, romper la primera barrera para ingresar al mundo de la IA. A veces decimos, bueno, esto es inalcanzable, esto es el mundo supersónico, los robots y los zombies van a terminar el mundo. Y un poco lo que nosotros hacemos es tipo, no, mapeamos cuáles son los casos de uso concretos donde yo en mi empresa veo ineficiencias y vengan a trabajar en el laboratorio uno de esos casos de uso. O sea, rompan la barrera esa de ingreso que a veces nos cuesta mucho dar ese primer paso. Y una vez que damos ese primer paso, ya hacemos como el kick-off a todo el resto de los casos de uso que queremos trabajar. En el lab siempre decimos hacer casos de uso que sean high impact, low effort. O sea, gran impacto, pero pequeño esfuerzo para los primeros casos de uso. Aprendo cómo usar los servicios, aprendo cómo usar Azure y después ya sigo adelante con otros casos de uso. Excelente, muchas gracias, Elian. Marcos, la agricultura, el sector agropecuario en general tienen condiciones específicas que requieren que las soluciones de inteligencia artificial de alguna manera se adapten, ¿no?, a la heterogeneidad y la singularidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría escuchar de ti qué rol crees que pueden tener los productores agropecuarios como, por un lado, como co-creadores, pero también como curadores de las soluciones de inteligencia artificial. Bueno, antes de eso me parece que debería, cuando comentás de la diferencia, digamos, a mí es un tema que siempre me duele un poco que nosotros mismos como productores nos pongamos distintos, porque me parece que esto que estaba comentando recién, en realidad nosotros en la medida que nos alejamos del resto de los negocios, empezamos como a jugar en segunda división o en la B y nos alejamos de las soluciones que el mundo está llevando adelante para resolver los temas. Imaginarme ahora, en este ratito que ya estaba comentando, se me ocurrían varias ideas de cómo podríamos nosotros del sector ir a buscar soluciones que son formas fáciles, usando este laboratorio, pero generalmente como que nosotros nos sentimos que estamos muy distintos. Y la verdad, yo no sé, la inteligencia artificial en el sector comercial, por ejemplo, entre un Walmart que trabaje en Estados Unidos y atienda una gran localidad que cobra todo con tarjetas o sistemas electrónicos, a un comercio en una ciudad cualquiera de Latinoamérica, debe haber más diferencia que entre un productor y sus necesidades y lo que le está pasando a un comerciante. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que, me parece, hacer los productores es tratar de entender que cuanto más nos alejemos del resto del mundo, más nos alejamos de muchas soluciones que van a ser tremendamente valiosas. Y más nos alejamos de tecnologías que probablemente, seguramente no nos imaginamos, pero nos pueden ayudar enormemente a desarrollar los negocios. Después, dicho esto, los productores deberían ser fundamentales para este tipo de herramientas porque tienen una capacidad de, digamos, lo que se decía hoy de costo-beneficio o impacto. El productor tiene un sentido común hiperdesarrollado para poder plantearle a alguien, porque ya me imagino la inteligencia artificial como alguien más, qué cosas podrían ser viables y qué cosas no serían viables. Esa sería una primera función como, digamos, parte del negocio. Y como curadores o como mejoradores de la tecnología, o sea, porque pensemos que estamos hablando de cosas que van a aprender, probablemente van a aprender más rápido que nosotros, mucho más. También es fundamental, porque ahí debería darle mucha información a estos mecanismos, a estos esquemas nuevos de
aprender más rápido, aprender correctamente. Y hay dos temas que me parece que tienen mucho sentido y lo deberían dar los agricultores. Uno es el contexto, porque muchas soluciones muchas veces fracasan porque no se entiende la comunidad en la que se va a aplicar, o se aplica o se quiere vender de una manera que no es amigable. Me parece que eso de entender el contexto, dónde vamos a usar una tecnología, es algo bien importante. Y el otro es ayudar a estas herramientas de inteligencia artificial a decidir con ética. Los productores, los agricultores, los que estamos metidos en este negocio, deberíamos poder lograr que estos mecanismos sean cada vez más responsables éticamente. Y en eso me parece que tenemos ya unos aportes gigantescos para hacer. Pero de vuelta, lo primero que debemos lograr es sentirnos parte de lo mejor que hay en este mundo para trabajar, para vivir y para llevar adelante los negocios. O sea, que nosotros mismos no nos alejemos de lo que el mundo te va aportando como soluciones. Y tenemos, por ejemplo, en Uruguay la maravilla de tener este laboratorio impresionante en el LATU, en Uruguay. ¿Y cuántos de nosotros que estamos en este sector estamos pensando en plantearles preguntas? Y bueno, entonces por ahí va mi observación. Me quedo con una cosa que recién dijiste y que también estuvo en la presentación de Silvia, que tiene que ver con la inteligencia artificial, el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y eso me da pie para contar que desde el banco nosotros promovemos una iniciativa que se llama FAIRLAC, que justamente promueve el uso de una IA ética y responsable, y que de alguna manera estos son algunos de los riesgos que tiene, Silvia, la adopción. O sea, las soluciones de inteligencia artificial traen muchos beneficios, pero por otro lado tiene una contracara de riesgos, ¿no? Y en este contexto me gustaría preguntarte desde Embrapa, ¿qué cosas están haciendo para identificar y gestionar estos riesgos? Bem, realmente toda nova tecnologia ela tem processo de implantação e tem o custo e tem os benefícios, né, as vantagens e desvantagens que a gente tem que olhar no setor. No caso da agropecuária, que a gente tem discutido muito, seja na Embrapa, no âmbito do Processur também, é o seguinte, qual que é o papel que os centros de pesquisa como a Embrapa, INIA, INTA, tem na transformação digital desse setor? Qual que é o papel? Tem as empresas de tecnologia, tem as startups, qual que é o nosso papel, né, nesse contexto? E aí a gente traz, quando eu falei lá na minha apresentação sobre o diferencial de uma agricultura baseada em ciência e tecnologia, isso traz uma marca, um reconhecimento dos produtores rurais, né, porque seja no Brasil, aqui no Uruguai ou em outros países da América do Sul, essa parceria é que fez as tecnologias, porque eles trazem as demandas e ajudam a validar para melhorar a produção e o negócio, o modelo de negócio dele. Está entrando uma nova variável, que são essas novas tecnologias. Mas a pesquisa, ela sempre se prescindiu de ter uma curadoria dos dados. Isso, porque a inteligência artificial, se for com dados que não são precisos, isso aí não vai funcionar, não vai adiantar nada. Pelo contrário, vai, né, com dados que não são confiáveis, vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, a gente tem todo um plano de gestão de dados, que é baseado, pensando nessa heterogeneidade de dados, né, porque você tem dados de temperatura, umidade, você tem dados espaciais, você tem dados capturados em diferentes resoluções. Então, como você trabalhar e garantir a curadoria desses dados, né, para que, na hora que você for usar uma ferramenta de inteligência artificial, você tenha garantia que, realmente, nos resultados, você possa usar aquela informação, né, como a Lilian colocou, seja para melhorar a gestão da sua fazenda, seja melhorar a gestão do sistema de produção,
ou para até garantir o selo de sustentabilidade, né, que a gente é tão demandado, pensando aí que a rastreabilidade, quando você fala de um blockchain, quando você pode te ajudar a trazer esse selo de sustentabilidade, mas você precisa de dado, informação, qualidade. Então, a Embrapa tem uma política de gestão de dados. Hoje, a gente, como eu mostrei aqui, a gente está dentro da rede GoFair, né, para que a gente garanta que os dados sejam reusáveis, garante a qualidade, mas existe o desafio também do produtor rural, e aí dele entender que aquele dado vai ser usado em benefício próprio, não que vai ser usado para fiscalizar. Então, isso tudo tem que ser um trabalho conjunto, né, que a gente tem que fazer para que realmente a inteligência artificial possa contribuir para melhorar o modelo de negócio do produtor rural, que é o melhor beneficiário, né, no setor, o principal beneficiário do setor. Então, a gente tem realmente, se não existir essa corredoria dos dados, não adianta nada a inteligência artificial. Gracias, Silvia. Santiago, sos General Partner de un fondo de YALAB Latam, que tiene un foco en un nicho, que es justamente el nicho del agro, ¿no? Y bueno, y llevan en estos años de trabajo, ayer te escuchaba, cerca de 30 compañías invertidas, y me gustaría saber cuántas de estas, o las tendencias que ustedes vienen viendo, cuánto ha aumentado el número de compañías o startups que están trabajando en torno al tema de Big Data e inteligencia artificial, y cómo viene la tendencia, vienen creciendo, vienen aumentando. Y lo otro que también me interesa es, del punto de vista de ustedes, si este tipo de compañías requieren algún tipo de acompañamiento especial, diferente, en comparación al resto del portafolio. Buena pregunta. Gracias primero por la invitación, súper contento de estar acá. Arranco por la parte de tendencias. Desde que nosotros comenzamos en el 2018, siempre todos los startups han dicho que usan inteligencia artificial. Y hoy a la mañana con Elian decíamos, difícilmente cuando invertimos en una, abrimos el capó del auto y encontramos inteligencia artificial. Generalmente encontramos Exceles con macros complejísimos. Y siempre ha sido un claim que han hecho ellos, decir, nosotros estamos en este camino porque estaba de moda. Ahora, claramente, el 30 de septiembre del 2022, cuando sale al mercado ChatGPT, las cosas cambiaron, ¿no? Bien ahí Microsoft, buena inversión y buen apoyo que hicieron. Y las cosas cambiaron porque se hizo democrático, se hizo accesible, y nosotros ya estamos viendo algunas empresas que tienen mucho más que un Excel con un macro complejo, pero incluso que además se apalancan en herramientas súper fáciles. Ayer, en el Demo Day, en donde presentamos a 6 startups, todas me encantaron, pero había especialmente una que me parece muy aplicable, bien conectada con las oportunidades de los productores, que era Field Data, que tiene un WhatsApp, que básicamente un peón del campo puede, hablando con su WhatsApp, mapear el estado, capturar la imagen del estado del ganado, del sembradío, etc. Y empezar a incorporar información pedido por el WhatsApp que eventualmente va a migrar y va a caer a los sistemas y eventualmente se va a sistematizar y eventualmente se va a generar visión, insights agronómicos, ¿no? Entonces, ahora sí empezamos a ver startups que están aplicándola, ¿sí? Y conecto con lo que decías vos, Silvia, respecto de que inteligencia artificial sin datos no existe. Y nuestra jugada específica como fondo es entrar al negocio de la digitalización de los eventos agronómicos, ¿no? Y es ahí donde nosotros vemos que claramente ya hay empresas de biotecnología que están muy... Voy a hablar a otro slide que tú dices, que decías disrupción tecnológica, ¿no? En tu presentación. Y era genómica, fenotipado y tecnologías, computación cuántica para el acceso. Nosotros claramente
digitalizamos para capturar datos y usamos esos datos porque en este momento hay mucho para hacer en genómica a nivel molecular y cada vez hay más datos y más millones de datos y la mente no tiene la capacidad de llegar a ellos y hay más oportunidades en ese sentido, pero también mirando para arriba hay cada vez más oportunidades de fenotipado, ¿no? Y eventualmente hasta podemos llegar a construir un gemelo digital en todo el mundo en donde la gestión de rodeos, la gestión de los cultivos puede ser mucho más accesible. Entonces, cada vez estamos viendo una tecnología difícil, cada vez más accesible y una necesidad y mayor cantidad de datos que requieren necesariamente capturarlos con inteligencia artificial. Creemos que ese es el camino. A tu segunda pregunta de cómo los acompañamos, cómo los seguimos, nosotros no somos técnicos, nosotros somos facilitadores. Hoy hablamos a la mañana con Eliana a ver cómo podemos acercar no solo nuestros startups a Microsoft, sino nuestros inversores, que gran parte de ellos o son corporativos de la alimentación, como Nestlé, Bimbo, etcétera, o son productores agrícolas o agropecuarios, que tenemos acá varios también en Uruguay, en Argentina, en Chile, etcétera. Y de alguna forma acortar ese gap para que el campo no se quede atrás del resto de las actividades. Así que facilitamos esas conversaciones, pero sí estamos también tratando de entender cuál es el próximo negocio que todavía no sabemos que existe, ¿no? Y estamos en ese camino. Muchísimas gracias. Bueno, en todo este camino, Eliana, hay mucho que tiene que ver con convertir ciencia en tecnología aplicada, ¿no? Y bueno, más allá de tus experiencias concretas en Microsoft, a ver, sos un actor muy relevante en este ecosistema emprendedor. Y me gustaría entender, creo que para esto del agro y la inteligencia artificial hay que trabajar mucho en tratar de convertir ciencia en tecnología aplicada, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué lecciones has aprendido o qué experiencias tienen ustedes respecto que deberíamos tener en cuenta para hacer esta transformación de ciencia en tecnología. Pregunta. Bueno, a ver, Me tocó difícil. Sí. Lo que nosotros vemos en el laboratorio es que, como decía Santiago, se democratiza un poco el acceso a la información, o sea, y la gestión de la información. Cuando antes nosotros buscamos en Google, la búsqueda es una búsqueda de una palabra clave y no una búsqueda semántica como es hoy si buscamos algo en ChatGPT. ¿Qué nos permite eso? Ampliar nuestro contexto de búsqueda. Entonces por ahí encontramos cosas que no sabíamos que estábamos buscando, ¿no? Entonces eso nos expande la capacidad de encontrar lo desconocido, de encontrar otras conexiones que otras personas hicieron, otros textos o otras fuentes de información hicieron y que nosotros no teníamos idea. ¿Por qué digo esto? Porque esto permite a los investigadores, y esto no es que se vayan a reemplazar los laboratorios, pero sí hacer investigación y utilizar la informática como mecanismo de investigación y de aceleración de búsqueda y de conseguir outputs significativos para la ciencia, ¿no? Entonces, lo que por ahí en un laboratorio experimental, ¿no?, llevaba 2 años, capaz que utilizando los LLMs o utilizando modelos específicos para genética, para genómica, logran mejorar nuestros outputs mucho más rápido, ¿no? Acelerar el proceso de obtener información y de obtener resultados, y resultados fiables, ¿no? Porque si usamos ciertos modelos, sabemos que esos modelos están entrenados, cómo están entrenados, y en fin, nos dan esos resultados fiables. Entonces, de esa manera, por ahí lo que antes nos llevaba años, hoy nos lleva semanas o meses. Y eso facilita la utilización de ese tipo de outputs por personas que de repente no son científicos experimentados, sino que utilizan esos outputs. Por ejemplo, tenemos un montón de empresas de biotech que usan la bioinformática sin ser biólogos, por ejemplo, ¿no? Es decir, usan outputs biológicos que vienen de modelos entrenados y de algoritmos entrenados y usan esos datos para obtener informaciones sobre proteínas, para hacer, en fin, diferentes cosas, ¿no? Esa yo creo que es una manera en la que la IA
y el conocimiento, o sea, tenemos acceso al archivo mundial de información y siempre lo tuvimos con Google, pero no lo podíamos buscar, no lo podíamos acceder. Hoy las búsquedas semánticas nos permiten acceder a cosas que no teníamos idea que existían y sin costo, ¿no? Sí. Entonces, eso por un lado creo que es importante. Lo otro que es importante es la construcción de ecosistemas. ¿Y por qué digo esto? Nos pasa que corporaciones enormes o por ahí grandes empresas, también de agro, vienen al laboratorio y nos dicen, ya yo no puedo innovar porque nos recuesta, la cultura no es de innovación, la cultura es de siempre se hizo así, entonces si siempre se hizo así sale bien y chao. Y lo que nosotros logramos hacer es, bueno, pero ¿para qué te cuento? O sea, déjame por lo menos contarte qué casos de uso tenemos nosotros en agro que ya hemos trabajado. Y de repente lo que pasa es que, bueno, por lo menos hacemos un pequeño clic de información y decir, bueno, todos estos casos ya funcionaron, sirven y se usan, ¿no? Y trabajamos también con startups. ¿Qué hacen? Que ven la necesidad de estas grandes corporaciones de tener servicios de innovación, pero no tienen las capacidades o tienen la barrera cultural para innovar. Entonces las startups se suman a estas cadenas, ¿no? Y logran venderles servicios a las grandes corporaciones para que estas corporaciones puedan innovar, porque internamente no podían, ¿no? Entonces, también la creación de esos ecosistemas, nos pasa de las empresas que vinieron al laboratorio, se juntan por ahí, hablamos de agentes o qué sé yo, pero después en el networking, cuando estamos en el desayuno de networking, mirá, tengo este servicio que está buenísimo, que con Computer Vision te puede identificar qué plaga específica tenés en tu producción, ¿no? Y ahí dice, pero ¿cómo lo haces eso? ¿Qué implica? ¿Cuánto lleva? Y ahí empiezan esas conversaciones y entender que hay una cadena en la que las startups y las corporaciones y los productores son parte, ¿no? de lo mismo. Y la creación de ese ecosistema es clave para la innovación, porque una sola corporación o una sola empresa no puede hacer todo. Y necesita diferentes servicios que por ahí ni sabe que los necesita o que existen. Entonces, la creación de esos ecosistemas también para mí es clave para hacer esa transferencia de conocimiento hacia innovación. Sin lugar a dudas, el tema de construcción de ecosistemas y por eso también armamos este panel donde tenemos diferentes actores del ecosistema y además de lo que aporta cada uno, el tema de la multidisciplinariedad, ¿no? Me impresionó mucho, Silvia, saberte presidenta de Embrapa, pero haber entrado como experta en computación dentro de Embrapa y no del palo agronómico, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cuál es la política que tiene Embrapa para poder atraer este talento multidisciplinario y hacerlo trabajar de forma conjunta, alineado y sobre todo, porque sin lugar a dudas los grandes problemas o desafíos complejos que tú estás enfrentando requieren cada vez mucho más conocimiento multidisciplinario, ¿no? Sim, é excelente essa pergunta. Na verdade, como a Eliane falou, as novas tecnologias têm que trabalhar dentro do ecossistema de inovação. E ninguém faz nada sozinho, né? E até resgatando a agricultura brasileira, a gente tinha, né, o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que envolvia instituições de pesquisa, universidades, produtores rurais, setor produtivo, Com a evolução da tecnologia, hoje o ecossistema de inovação ele envolve as startups, né, a parceria público-privada muito mais intensamente, né? Isso faz parte dessa discussão. Mas, estrategicamente, né, há 35 anos atrás, eu posso falar que eu entrei na Embrapa, eu entreguei minha idade, gente. Naquela época, já se pensou que, além dos agrônomos, veterinários, zootecnistas, tinham que trabalhar com pesquisadores da área de exatas, mas não só de computação, mas também físico, química, para já
pensando nessa agricultura multifuncional, multidisciplinar. Então, só dando um exemplo, não só eu, mas vários colegas que entraram naquela época, a gente já fez mestrado e doutorado com estudo de caso na agricultura, indo para campo, trabalhando com nossos colegas. Né? Meu exemplo, meu doutorado é em inteligência artificial. Há 20 anos atrás eu terminei meu doutorado. E naquela época, quando eu fui pedir na empresa, eu falava, mas isso é muito longe do agro, porque a gente estava com os problemas reais. E a empresa discutia que estrategicamente era importante. Mas não que a gente faria sozinho. A gente tem parceria com startups, com empresas privadas e tal. A ideia é que, já pensando, porque o mundo, nós todos, fomos formados por disciplinas, agronomia, exatas e tal. E já pensando nessa agricultura multifuncional, multidisciplinar, eu tinha que ser um profissional de TI que entendesse de agronomia, conseguisse discutir com meus colegas, com os veterinários, mas eu também, o agrônomo tinha que ser mais digital e o veterinário. Então, essa multidisciplinaridade, essa complementariedade, a gente começou a exercitar na Embrapa, tanto na área de biotecnologia, nanotecnologia, e isso tem sido um diferencial importante para a gente nesse momento, que as empresas de tecnologia vêm prestar serviço para até facilitar o diálogo. Né? Então, eu acho que hoje eu vejo, e aí nós agora, né, a Embrapa é uma empresa pública ligada ao Ministério da Agricultura, nós abrimos um concurso depois de 15 anos, e os perfis são mais variados possíveis. Né? De novo, e vem muito a ideia, também vem cientista de dados também para poder dialogar com esse mundo novo das novas tecnologias, além dos agrônomos, veterinários, biólogos, é uma equipe multidisciplinar. Esse é o nosso desafio, porque não dá mais para a gente trabalhar por disciplina. E a agropecuária brasileira exige isso hoje, cada vez mais dessa integração entre as várias disciplinas, e isso tem sido exercitado cada vez mais. E esse ecossistema de inovação ajuda a fomentar tudo isso. Né? Mas tem um papel importante dos produtores rurais, que eles têm que fazer parte dessa, para trazer as demandas, ajudar a validar, e a gente tem feito projetos no Brasil, onde há uma participação também muito grande dos produtores nessa discussão. Muchas gracias. Santiago, hace unas semanas estábamos acá en uno de los side events de Punta Tech, ¿no? Hablando sobre Deep Tech, sobre una conversación entre fondos de Deep Tech, y la verdad que había un gran optimismo sobre el potencial que tiene el talento en Latinoamérica, ¿no? Y sobre las oportunidades que hoy tienen, el hecho de que muchas de estas tecnologías sean más accesibles para que la región se posicione o empiece a encontrar estos, no digo unicornios, pero cuasi unicornios, que de alguna manera logren resaltar o llamar la atención del resto. ¿Sos tan optimista sobre qué puede pasar en el sector de AgTech? No, soy súper optimista. Y yo creo que por dos razones, ¿no? Primero, lo que decía Silvia, que la tecnología profunda, el deep tech, estaba muy longe do agro, ¿no? Estaba muy lejos del agro, y claramente ahora se está acercando. No nos queda otra, somos de los últimos que quedamos en pie, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad. Vimos pasar por nuestra puerta a Amazon, a Facebook, a Twitter. Lo miro como la perspectiva de un inversor, ¿no? Y no nos enteramos de que habían esas oportunidades, pero ahora estamos hablando en el patio trasero, nuestra propia casa, que es el campo, súper potente acá en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en toda Latinoamérica, ¿no? Exportamos 2/3, generamos 2/3 del superávit de alimentos del mundo. Este es a nuestro negocio nos llamaron y en eso estamos nosotros. Así que por una parte veo la tecnología profunda cada vez más cerca del campo, pero por la otra también mucho más accesible, democrática y sobre todo acortado los tiempos. Y nosotros hasta ahora, todo lo que era oportunidad Deep Tech, que era ciencia profunda, R&D, pesquisas, que no lo tocamos, porque un fondo generalmente tiene 10 años de plazo, y nosotros sabemos, sentimos, experimentamos que uno de estos proyectos tiene por lo menos 15, 18, 20 años de plazo. Y a eso se le llama Deep Tech, y para nosotros es radioactivo, porque no va a servir. Ahora, con la oportunidad estos tiempos tan cortitos, el Deep Tech para nosotros dentro de poco no va a existir más. O va a quedar para
exploración espacial o muy, muy profundo en molecular. Entonces nuestro talento latinoamericano, que es muy profundo, va a poder capturar eso y ahí sí hacer biotech, agtech, cleantech, fintech y todas las oportunidades. Así que, bueno, somos inversores, estamos salivando viendo oportunidades que pueden llegar a ser y en la que vamos a invertir. Y estamos en el lugar correcto, que es Latinoamérica, con una cadena de valor que todavía tiene mucho para acercarse a la tecnología. Bueno, el tiempo es tirano, pero me voy a quedar una última pregunta para Marcos, porque ahí nos está saltando el reloj. Y te voy a preguntar, Marcos, si te pidiera priorizar una acción o por lo menos 3 acciones, te voy a dejar 3. 3 acciones para que el sector agropecuario pueda aprovechar, 3 acciones que harían falta para que el sector agropecuario pueda aprovechar esta revolución tecnológica. ¿Cuáles serían, Marcos, a tu entender? Bueno, está difícil. Yo creo que, de vuelta, insisto con el tema de... O sea, creo que el sector lo aprovecha. Me parece que lo que sí, como en esas gráficas de la telaraña, donde hay puntos donde las cosas se desarrollan mucho, por ejemplo, en algún negocio o en la personalidad de una persona y otras más bajas, me parece que el sector tiene muchas partes distintas. Me parece que el desarrollo depende de perspectivas como la que vimos de Embrapa, donde realmente uno ve a Brasil como una locomotora de la producción de alimentos y todas estas tecnologías y la agricultura hasta 6.0. O sea, se sueña y detrás de esos sueños, si tienen realidad, funciona. Me parece que eso es muy importante para generar la actitud. Yo insisto con que no es necesario que... O sea, lo primero sería la actitud. La actitud, en primer lugar, de no sentirnos distintos. Nosotros podemos usar muchas tecnologías, de hecho las estamos usando y se disfrutan en cosas muy sencillas como regulaciones automáticas de las cosechadoras que cambian enormemente la calidad de producto que se cosecha y que le simplifican la vida al operario, porque tampoco es que estamos buscando cosas que van a expulsar mano de obra o sino que van a agregar valor. Y van a agregar valor en cosas rutinarias, que una cosechadora se regule 2.500 veces en el día, hace que la producción sea mayor porque se cosecha más, hace que digamos, que el operario esté más descansado porque no lo puede hacer, y antes la regulábamos una vez al inicio de la zafra y la tocábamos a veces al cambiar la chacra. Y esas cosas, que ya son bastante antiguas también, porque estamos hablando de procesos que están en uso hace 5 años, 7 años, funcionan, digamos, son soluciones que el sector adopta. Pero a mí me parece que lo que falta es todo lo que viene, que tiene mucho que ver, más que ver con las personas y el desarrollo de las personas. Y hoy pensaba un poco cuando me imaginaba las preguntas y cómo puede hacer un agricultor para ayudar. Me imaginaba un caso que tengo cercano, que es el de poner a trabajar a algunos de mis hijos que tienen la mitad de mi edad, y ponerles personas que tienen experiencia y conocimiento en el negocio. Y hoy hablaba con mi hija hoy de mañana y me decía lo bueno que ha sido esa experiencia, de lo que le ha permitido crecer en el negocio, crecer en la formación. Y yo me imaginaba la inteligencia artificial, no aplicada a una máquina específicamente, sino la inteligencia artificial como un jugador en un equipo que le permite a uno trazar el futuro, hacer escenarios, discutir cosas, entender, por ejemplo, discernir cuál de todas las tecnologías que hoy tenemos disponibles es la de más costo-beneficio, o sea, cuál es la que impacta más, cuál es la que puede... Me imaginaba que el ejemplo de una persona con experiencia y seniority, con un joven trabajando en equipo que es tan potente, podría funcionar también para una persona joven o de mediana edad o mayor, trabajando en equipo con una inteligencia artificial cada vez mejor entrenada, el poder que puede tener eso para el desarrollo de una empresa. Así que ese sería capaz el segundo punto. Y el tercero, que también va en la misma línea, es el de ser atractivos. Nosotros tenemos que mostrarle al mundo que realmente estamos en una actividad que es una maravilla, que lo que hacemos es bueno
es bueno para el ambiente, es bueno para la gente, porque le damos de comer, porque hoy movemos autos, porque se pueden hacer bioplásticos, porque hoy se genera toda una revolución, o sea, a través de la fotosíntesis que tiene 3.000 millones de años, capturamos energía solar, el mejor panel que se le puede ocurrir, fue creado hace 3.000 millones de años y lo podemos usar, y en el proceso de construir y tomar energía del sol, del agua, también tomamos anhídrido carbónico y mejoramos el ambiente. Nosotros tenemos que ser absolutamente orgullosos de lo que estamos haciendo y proponerle eso al mundo y mostrar cosas como, porque si no siempre estamos como golpeados y escondidos, y mostrarle al mundo que, por ejemplo, 1 hectárea de maíz mitiga el efecto invernadero que causan 3 autos en el año. Nosotros tenemos que ser capaces de defender nuestro negocio, llevar adelante esto con orgullo, y eso va a ser una de las cosas que va a traer mucho más tecnología a nuestro sector. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias Elian, muchísimas gracias Santiago, muchísimas gracias Marcos por haber hecho este panel o esta conversación. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Pedirles que, bueno, piensen cada uno de ustedes desde su lugar, desde el lugar que ocupan en este ecosistema, cómo pueden ayudar o cómo pueden colaborar o contribuir para poder utilizar la tecnología. La tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo. Cómo poder usar esta revolución tecnológica para poder construir un agro más productivo, más sostenible, más resiliente al cambio climático y que nos ayude sobre todo a reducir las brechas de seguridad alimentaria que todavía tenemos en muchos lados. Así que muchísimas gracias.